Estamos de regreso en el grupo de medios Telemicro y ahora tenemos una entrevista especial simultánea con Hostos Rizik, quien es el director del Fideicomiso RD Vial. Ahora conectamos a Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, a Telecentro Canal 13, a Digital 15, además las 120 emisoras en todo el país. En esta entrevista, bueno, pues me acompañan Laura Castellanos, Percio Maldonado, Gisette Bueno y todos los programas matutinos del grupo están conectados para esta entrevista con Hostos. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer esta mañana poder conversar con ustedes sobre todos estos retos que nos esperan y conversamos, ¿verdad?, antes de iniciar. 3 meses está en el puesto, pero son muchas las cosas que se ven en avance. En el caso del peaje del kilómetro 32, eso está, una de las cosas que se ha reconocido y que se ve como positivo es que ahí no hay tapones. Ya usted cruza por ahí porque hay 22 carriles y de esos 11 son de paso rápido. ¿Pudiéramos tener en otras estaciones algo parecido? Sí, mire, esa estación del kilómetro 32, sin lugar a duda, la autopista Duarte es la autopista de mayor importancia, ¿verdad?, de conectividad en la República Dominicana. Te conecta a Santo Domingo con 14 provincias del Cibao. Allí la estación pasada, la que ya fue cerrada, tenía todos los años del mundo. Y sí estaba en unas condiciones muy precarias. Se decide mover hacia el kilómetro 32 la nueva estación y ampliarlo a 22 carriles. 11 en un sentido y 11 en otro sentido, entre Santo Domingo, Cibao, Cibao, Santo Domingo. Aquí la inversión fue bastante importante y por eso usted ve que todos los carriles, por ejemplo, tienen sus antenas de paso rápido y hay una infraestructura muy moderna. Es la infraestructura más moderna de la estación de peaje en toda la República Dominicana. Importante destacar, lo que se hace con esta recaudación es seguir interviniendo todo lo que se está haciendo en la autopista Duarte desde el Ministerio de Obras Públicas. Sus ampliaciones, cierres de retorno ilegales y la repavimentación que se está llevando a cabo en todo este tramo hasta San Francisco de Macorís. Y allí se conecta con la circunvalación de San Francisco de Macorís que estamos financiando con recursos que se recaudan en los peajes del país. Hay muchísimos retos en todas las demás estaciones. Hoy, bajo administración de RD Vial, tenemos 17 estaciones de peaje en total. En esa estación se está cobrando entonces En dos sentidos. En dos sentidos. Correcto. Lo que vienen del Cibao entrando y los 100 pesos Correcto. que van y que vienen. Correcto. 100 y 100. ¿Y qué pasaría entonces con las personas de Villa Altagracia que en un momento determinado incluso amenazaron con manifestar por esta situación? ¿Llegaron a algún acuerdo ustedes? Hemos estado en conversaciones con ellos, pero sin lugar a dudas, desde el gobierno lo que debemos hacer es seguir haciendo inversiones significativas en la autopista Duarte para que todo el Cibao diga, ok, vale la pena, ¿verdad?, pagar este peaje, que al final es un impuesto que se paga para seguir invirtiendo e interviniendo infraestructura vial en el país. Entonces estamos avanzando a última tecnología, por ejemplo, de demás estaciones del país y avanzando también en la ampliación de las que se requiere para evitar esos cúmulos de tapones que se arman en diferentes autopistas. Por ejemplo, El paso rápido, ¿cómo ha estado funcionando en el contexto? Porque ciertamente hay una ampliación significativa, por lo menos en el caso de este en particular, pero sin embargo se ve todavía lentitud en el movimiento porque sigue habiendo mucha gente que tiene que hacer el pago en efectivo en el momento en que va a cruzar. Mira, ahí tenemos varios retos como en conjunto. Es un tema que tenemos que ver de manera integral. En primer orden, estamos llevando un plan de sustitución de las antenas lectoras en todas las estaciones del país, porque de nada me sirve yo promover el uso del paso rápido si al final tendré algún problema de lectura en las estaciones de República Dominicana. Hoy hemos avanzado bastante y en unos meses podemos tener ya gran parte de las estaciones con antenas nuevas de última tecnología, ¿verdad? En segundo lugar, es la comercialización y la distribución efectiva del paso rápido. Mucha gente me decía cuando entré, oye, pero es que yo no sé dónde encuentro los pasos rápidos. Y tenían razón. O sea, creo que es algo integral que debemos nosotros también trabajar en conjunto y por eso tan pronto entramos, nos hemos enfocado en su distribución.
En diferentes operativos hemos, por ejemplo, regalado el dispositivo sin saldo. En Semana Santa estuvimos, por ejemplo, en universidades, en centros comerciales, en estaciones de combustible, y logramos dar más de 50,000 dispositivos de paso rápido para la Semana Mayor. Sin embargo, en lo que es su distribución, el costo hoy del paso rápido son 250 pesos con 200 pesos de balance. Y ya hoy usted lo puede encontrar, por ejemplo, hasta en pedidos ya. Usted puede desde aquí, desde Telemicro, buscar en su aplicación el paso rápido, lo pide, le cobran 50 pesos de envío y llega a su dispositivo con el saldo. ¿Y no se ha ponderado en las proximidades de las estaciones colocar estafetas de ventas? Porque los dominicanos nos acordamos del problema cuando lo tenemos y quizás al momento del entaponamiento la gente dice, bueno, déjame adquirir el paso rápido aquí. Pero Mira, lo tenemos. Hay una maquinita que para pago Sí, de la Visa Shop. servicio. Sí, exacto. Mira, lo tenemos en las estaciones de peajes también, en todas, hoy, hábil. Sin embargo, yo soy de los que promueve más que estén, por ejemplo, en todas las estaciones de combustible, en las farmacias. Y hoy hay disponibilidad. ¿Y por qué eso no se integra a la placa, al chip? Al marbete. Al marbete. Hay proyectos que están en curso y que están en planes Eso es más fácil. para modernizar el sistema, sí, totalmente. Y decía Balaguer a veces que a la gente hay que dejarlo que sufra un poco para que entiendan el asunto. Es decir, es complicar un poco la situación porque, como decía Giselle, la gente se acuerda cuando va. No, entonces usted tiene que programarse cuando va a salir y saber que si no va con el paso rápido, usted no deja de ser un obstáculo en el... Sí, y sin lugar a dudas hay que reducir el uso efectivo en las estaciones de peaje del país. Entonces, en esas dos acciones que estamos llevando, vamos a hacer los peajes mucho más ágiles y eficientes y a la vez su recaudación, porque vamos a reducir el uso efectivo. Entonces, de manera para trabajar en la modernización del sistema. Ustedes son como la caja chica del Estado. Y además tienen una ventaja, no fían. ¿Cuál es el monto que el país está recaudando en el sistema de peaje y qué tanto pudiera eso mejorar? Mire, hoy las proyecciones del año 2025 estiman unos 12,000 millones de pesos en recaudación a través de los recursos de peajes que van directo a la cuenta del fideicomiso RD Viajes. Es bueno, 12,000 millones al año. Este año. El año pasado fueron unos 9,000 y tantos. Y lógicamente, mientras más vías vamos ampliando o interviniendo, y mientras más se va formalizando el uso del paso rápido, va a seguir aumentando esa Además, recaudación. el uso del paso rápido también genera un control mucho más efectivo. Sí, un adelanto. Y cargas. Y un Sí, adelanto exacto. también. Y un adelanto porque porque agiliza el flujo. porque se quedan ahí en reserva varios pasos. Pero a nivel de dimensionar qué tanto uso está recibiendo el paso rápido, ¿podemos tener una estimación de cuántas personas lo están usando activamente? Sí, mira, de diario el porcentaje de uso del paso rápido ya supera el 53%. Pero eso es un número importante. Ayer superamos el 54%, ayer lunes. Pero sí, el promedio diario ya no baja del 50%. Tenemos que seguir promoviendo y aumentando. Otras estaciones de peaje pudieran ser intervenidas, por ejemplo, en el este, ayer, el señor Gómez, y veníamos hablando él por teléfono, pero de repente dice, estoy en un tapón terrible en la estación saliendo ya de lo que es Casa de Campo por la Romana, ¿verdad? Porque es demasiado los vehículos que vienen y los peajes son muy cortos. Si eso pudiera colocarse en el Coral, ampliarse más a estaciones para paso. Pero hay que ampliar más carriles. A propósito de la pregunta de Camilero, ¿necesariamente es más estaciones o más pasos rápidos? Mire, va de la mano. Va de la mano porque al final, en días específicos, hay mucho flujo de tráfico. Y cuando salen 100,000 personas, por ejemplo, 100,000 vehículos o 50,000 vehículos de un lugar en específico, se puede generar flujo y es lo que tratamos de evitar. Por ejemplo, en la estación del 32, ¿cuántas estaciones hay? Hay 22 carriles, 11 y 11. 11 y 11, pero ¿qué pasa? Esos 11 y 11 después tienen que desembocar en 2 carriles, máximo 3 de la vía. Se está ampliando. Está bien, pero por muchos carriles que tú le hagas a la autopista, tú no vas a hacer 11. Sí, termina convirtiéndose en un embudo a fin de cuentas. Vuelve al cambudo. Por tanto,
Lo que se requiere es más la agilidad La con que promoción del gente uso del pasa, paso rápido. el uso De rápido. usar los famosos Claro. Express Claro. Line, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, el caso del Catey, de las terrenas, ahí solamente tenemos 2 carriles, uno en cada sentido, y ahí se arman unos tapones Exacto. meteóricos que sí ahí debemos ampliarlo. Ya. En el caso de Santiago, la circunvalación, hicimos una ampliación solamente colocando 2 usos exclusivos adicionales del paso rápido. Entonces es algo integral que debemos ir trabajando en primero eficientizar lo que tenemos. Yo creo que ese es el gran reto que nos corresponde a nosotros en los próximos meses, y es de eficientizar ese sistema de recaudación de los peajes del país. Vamos a ver esto más allá de las carreteras, porque la práctica aquí es establecer esto en la carretera. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una realidad. El Gran Santo Domingo, que requiere mucha conectividad entre Santo Domingo, puente, necesita puente. En muchos países del mundo, tú para cruzar un puente pagas un peaje. ¿Se ha considerado establecer nuevas conexiones y que la gente pague para cruzar por aquí, por estos puentes? La realidad es que en lo que nos corresponde a nosotros, en RD Vial, solamente trabajamos en lo que son las vías troncales principales del país. Carreteras. Las carreteras, correcto, de las autopistas del país. En el caso de Santo Domingo, todo en bajo coordinación del Ministerio de Obras Públicas, que se está desarrollando, ¿verdad?, un plan de conectividad integral que es totalmente necesario y que iría de la mano del plan y las medidas que se tomarán sobre la mejora, por ejemplo, y eficientización del tránsito en la capital. Pero lo que es RD Vial, solamente trabajamos las vías troncales. A propósito de esa pregunta que hace nuestro compañero Percio, ¿ha ponderado el gobierno establecer nuevas estaciones en carreteras del país? En algunas zonas, por ejemplo, hacia el Cibao, solo tenemos el de la autopista Duarte saliendo del Gran Santo Domingo, pero hacia Montecristi, ¿se tiene ponderado otro peaje? No, hoy los peajes que tenemos son los únicos que están en verdad en planificación, y los otros 3 o 4 que se están interviniendo con nuevas autopistas, como son la circunvalación de Baní, por ejemplo, que ya en unos meses estará en funcionamiento. Son financiados con recursos de los peajes, la circunvalación de Navarrete también, pero no hay en planes nuevas estaciones de peaje. Y aquí hay una cosa interesante. Se supone que esto debe ser racional, en el sentido que se dice, bueno, si yo pago 100 pesos para ir a Villa Altagracia, yo estoy pagando los mismos 100 pesos para llegar a Dajabón. Y por tanto estoy usando más espacio. Se supone que debería haber un cobro racional en la medida en que yo voy usando la carretera. Y claro, yo tengo que encontrar que la carretera tiene sentido, el pago que hago, porque tiene unas condiciones hasta visuales de que voy de manera agradable. Y lo que hablábamos ahorita fuera de aire, ¿en qué área me paro para un servicio? O no me siento cómodo, no me siento bien y me puedo parar en un sitio y tener una asistencia que me ayude. O tengo un problema con un muchacho que llevo adentro y me tengo que parar a cambiar el pañal del niño, qué sé yo cuánto. ¿Cómo podemos mejorar? Estaciones de servicio, usted dice. Sí, mire, la realidad es que debemos enfocarnos en usar gran parte de esos recursos que la gente paga para mejorar las condiciones de las vías del país. Y cuando hablamos de mejorar condiciones, hablamos primero de que tengan buena calidad, ¿verdad? De evitar esos hoyos que se forman, la mayoría por camiones con sobrecarga, que te maltratan la carretera. También tenemos que hacer las estaciones de pesajes en los peajes para quien viole esa cantidad de carga que lleven las carreteras, pues sea fiscalizado y detenido también. Y tú le cobras por carga. Incluso ayer vi un informe en donde decía que la mayor cantidad de accidentes de tránsito, aparte de los motores, son estos camiones con sobrepeso, con sobrecarga. Eso en un sentido. 2, con sobrecarga. Con sobrecarga. Que van por la izquierda. Correcto. Que van entonces en un sentido contrario. Número 2, la buena señalización. Número 3, la buena iluminación. Sí. Y les comentaba de que estamos trabajando primero en iluminar todo el entorno de los peajes. Y segundo, de poder identificar los tramos donde hay mayor cantidad de accidentes para también ir iluminando, ya sea con poste de luz o con esa nueva tecnología que hay, ¿verdad? Que son señalizaciones que te iluminan parte de la vía. Número 4, esas estaciones que se mencionan de servicio, esos famosos rest areas, donde ustedes pueden, por ejemplo,
las familias que estén transitando o los camioneros que quieran detenerse a descansar. Por ejemplo, en Estados Unidos, señores, ustedes tienen una cantidad de horas regulada para poder transitar. Es obligatorio. Es obligatorio para descansar cada ciertas horas. Porque eso es un Tienen potencial bandas accidente. muchísimo más largas que las que tenemos aquí, por ejemplo. Sí. O sea que sería, digamos, en puntos distancias muy estratégicos, específicas, correcto. ¿verdad? Pero es importante porque en vez de pararse en la vía, en la misma carretera, como lo están haciendo hoy, van a tener un lugar ¿Y se está dando de eso descanso. mucho, esa práctica en nuestras carreteras? Sí, claro. Se paran en las vías y si se van de noche lo ven hasta durmiendo en las mismas carreteras. Sí, sí. Incluso Incluso algunos están sin luz a veces. Sí, correcto. Sí. Y número 5, y es un capítulo importante que estamos reforzando y que es prioridad para nuestra gestión y para el Ministerio de Obras Públicas, es el capítulo de la asistencia vial. Que si se fijan, hoy se ha ido fortaleciendo el servicio. Ya tenemos, por ejemplo, canales de WhatsApp literalmente en tiempo real para quien tenga algún requerimiento de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, pueda atenderlo de inmediato, de manera gratuita. Y yo llamo gratuita porque eso va dentro del servicio del pago del peaje. O sea, es un capítulo ¿Ustedes importante. ponen el dinero o intervienen en las decisiones en que se interviene la vía, o eso lo determina el Ministerio de Obras Todo bajo Públicas? coordinación del Ministerio de Obras Públicas. De Obras Y ahí por Es eso... decir, ellos son los que deciden a dónde se hace un carril, dónde se hace, Sí, claro. aunque claro. ustedes ponen el dinero. Correcto. La ley y le da esa potestad al Ministerio de Obras Públicas de coordinación, Hago supervisión. la pregunta porque se ha estado estableciendo en algunas carreteras, lo hicieron en el Cibao y en la carretera del sur, por ejemplo, la 6 de noviembre, que han adicionado un carril, pero ocurre que el puente no lo han ampliado. Entonces la gente va de lo más entusiasmado en su carril, Ujú. pero cuando llega se encuentra que lo que tiene delante es el puente. Entonces tiene que girar hacia la izquierda, pero ahí viene otro carril Sí. con otro vehículo, que hace un asunto sumamente inseguro y peligroso. La verdad que hay muchos retos en Mucho. materia de infraestructura vial en la República Dominicana y debemos seguir trabajando, ¿verdad?, en su buena planificación. Y en esta gestión con el ministro Eduardo Estrella y todo el equipo que lo acompañamos, entiendo que habrá de mejorar bastante y de seguir invirtiendo en, primero, la finalización de las vías que están en construcción, que son muchas, señores. En el caso de la autopista Duarte, que recientemente se incrementó el pago del peaje a doble sentido, ¿cuándo la gente empezará a ver que esos recursos se están invirtiendo en esa misma vía? Desde ya. Se toma la autopista Duarte y va a haber varios frentes de trabajo cerrando esos retornos, por ejemplo, ilegales y construyéndolos. Sí, hay muchas cosas ampliando inconclusas las ahí en vías. esa vía. Sí, hay todavía Pero se tiene muchísimo que varios hacer. años en ese proceso. Sí, 5 años se tienen. se tienen varios años, señores, y falta inversión. Claro. Cuando nosotros anunciamos esa apertura del nuevo peaje, anunciamos también la construcción de 3 nuevos elevados que te van a conectar la ciudad de Santo Domingo hacia la ciudad de Santiago sin tomar un solo semáforo. Son parte de las intervenciones O sea, que todavía... Un elevado que 3 va desniveles que van a pasar por encima de los 3 semáforos que quedan en el camino. donde hay- ¿Cuáles son en los la que calle quedan? Hay 3 semáforos. Ahí fíjate que hay 1 kilómetro después del En peaje de Pedro uno, hay uno en Brán, Pedro Brán, en hay otro por... En Piedra en los Blanca. Alcarrizos, hay Piedra de los Blanca, sí. Alcarrizos. Se están haciendo los diseños finales de 3 elevados para poder financiar Eso sí es importante porque esos? se gasta más tiempo en esos lugares para llegar a Santiago que irse de aquí a, por ejemplo, a Punta Cana. la ampliación de nuevas No, vías. ¿cuáles son Pero- esos? Sí, esos no, tres es que, puntos, es que La se- salida Los hacia el este puntos donde está están los complicada. semáforos Es que son 3 semáforos desde que hay el en esa kilómetro 9 carretera. hacia el peaje del kilómetro Tú dices, 32. dentro de Santo Domingo, dentro del Gran Santo Desde Domingo. el kilómetro 9 hasta el peaje del kilómetro 32. Hay 3 semáforos que te causan muchísimo Y tapón. con las marginales no se soluciona eso. También van marginales dentro del proyecto. ¿Y Es cuándo un proyecto inician esas integral obras? que va a requerir Claro. más inversión. Porque esas son obras que duran años en proceso. Duran años, pero lo importante es que la iniciemos. ¿Y cuándo se inicia? Y son parte de las nuevas intervenciones de la autopista Duarte que van a ser financiadas con los recursos de los peajes a través de RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas. Mira, ahí tenemos gran reto con el tema de las expropiaciones. Estamos esperando los diseños finales que se están trabajando de hace varios años. Desde donde yo estaba en el Banco Centroamericano de Integración Económica, iniciamos con una firma española a trabajar en esos diseños y entiendo que pronto podremos contar con esos diseños finales, pero también tenemos que avanzar entonces el tema de la expropiación, el tema de los recursos. Es algo integral, pero sin lugar a dudas va a ser
un proyecto que va a llevar muchísima mejoría a ese tramo tan importante que transitan diario más de 100,000 vehículos. En el caso de la app del paso rápido, RD Vial, ya eso se mejoró porque llegó en un momento que colapsó. Usted no podía utilizar. Por el WhatsApp era que tú usas, que Sí. tú lo renuevas. Sí, para renovar. Yo uso el WhatsApp. Para renovar, eso está ya habilitado. Sí, está funcionando bien, pero sin lugar a dudas no le voy a decir que no. Hay muchísimos retos que seguir fortaleciendo en esa aplicación y en todas las pasarelas de pagos, de recarga, de consulta de balance del paso rápido. Osto. Pero está funcionando bien y también recomiendo usar el canal de WhatsApp. El que canal es de muy WhatsApp. efectivo. Con 12,000 millones y sabiendo el potencial que hay para recaudar y con el desarrollo de la tecnología de hoy, como que simplemente tomar la decisión de que se use correcto. una tecnología adecuada para primero obligar a que todo el mundo Sí, tenga sí, un sí, paso sí. rápido, que sea de manera excepcional el que pueda pagar por ahí en Yo coincido con usted. una estación que te deje, porque Sí, sí. La verdad que sí, coincido y por eso desde que iniciamos nuestra gestión hace unos meses hemos priorizado en la modernización y la eficientización de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y de poder colocar la mayor cantidad de dispositivos de paso rápido en los usuarios y de que el sistema y la pasarela de pago funcione. Porque de nada sirve, ¿verdad?, tener esa aplicación sin función. Está funcionando correctamente, pero sí la experiencia puede ir mejorando. Al igual que el mismo WhatsApp, y estamos trabajando de la mano con diferentes empresas y con diferentes aliados, como lo es Carnet, por ejemplo, para que estas experiencias, porque al final esto es un servicio que nosotros brindamos, sean la más satisfactoria posible. Hostos, quedan pocos, pero hay por lo menos dos. Si estoy equivocada, me reafirma. Peajes que solo pagan por una vía. Estamos hablando del peaje de la autopista Las Américas y el peaje de la 6 de noviembre. Y la Sánchez también. Exacto, y la Son tres. carretera Sánchez. ¿Tiene el gobierno ponderado en algún momento también ponerlo de doble pago como los demás? Hoy no está en planes, pero en su momento se podría evaluar. Pero hoy no está en planes. Hoy solamente tenemos... porque cuando eso se hizo, se decía con el criterio de que todo el que sale vuelve. Sí. Y por tanto paga de manera doble, porque originalmente tú pagabas para ir y para venir. Lo No, que y es, también fue por un tema de facilitación de tiempos. Exacto, en no el de Sí, porque tiempo. como Por eso te quieras- digo que tú pagabas 30 pesos para ir y 30 pesos cuando es que regresabas. se paga de ida Te y digo, vuelta. paga Lo que 60, pasa es que se pagaba 60 porque tú pagabas 30 para ir, 30 para Pero venir, aquí- te pagaba pero ahora 60 hay- para hay ir. aquí- Pero ese mire, es el modelo de la Duarte está funcionando. Claro. Son 100 pesos en cada sentido, pero no todo el que salga de la ciudad deba regresar el mismo día, por ejemplo. No. Y quienes vienen en ese sentido también, si se fijan, hay poco tapón. Se está armando poco tapón porque tenemos vías reversibles. Sí, y tú estamos te puedes ir por eficientizando una el sistema. semana, pero si cuando te pagan en la doble vía, bueno, ya dejé pago mi regreso y vuelvo. Sí. Aquí tal vez lo que hay que pensar es en el uso de la distancia. No es lo mismo. Si yo voy a La Vega, ella va a La Vega casi toda la semana, ¿verdad? Sí, Giselle, 2 y 3 veces. pero yo voy a Dajabón. Sí. Ocurre que entre aquí, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a La Vega? Como, 100. No, 60, 188 y tanto. por ahí. 80 kilómetros. 180. Pero si yo voy a Dajabón, tengo que recorrer casi 250 kilómetros, 300 kilómetros, qué sé yo. Es decir, yo estoy usando 300 kilómetros de carretera Y pagando 100 pesos. y pago lo mismo que ella paga para 100. Entonces, ese sentido y yo quisiera encontrar la carretera buena desde que salgo de aquí hasta Dajabón. No, y las inversiones que se están haciendo en el sur en materia de infraestructura viales son significativas. Y la mayoría son con inversiones a través de recursos de red vial recaudados de los peajes. Y voy a mencionar varios. La circunvalación de Baní, la circunvalación de Azua, que ya está lista, que tiene su peaje y que genera recursos. La carretera de Barahona en Riquillo es financiada con recursos de RD Vial. Y la carretera de Enriquillo Pedernales. Son 4 vías que estamos financiando. Usted menciona sur esa del vía país. del sur. Sí. Entre Azua y Barahona, pocas cosas pasan. Aquí con la oscuridad y la dificultad que esa vía Después tiene. hay que iluminar las Y vías. señalizarla. Ahí tenemos, iluminar ahí tenemos las grandes vías. oportunidades. Señalizar estamos la trabajando. iluminación, usted ha mencionado la Sí, iluminación. sí. Ahora, ¿qué tanto podemos usar la energía solar para iluminar todas esas carreteras? La iluminación que vamos a colocar en los próximos meses en diferentes autopistas del país son con energía solar.
Son luces y son de las... Hay unas luces que vienen Viene con su panel su arriba. panel. su panel integrado. Y no hay Y que lo conecta. electrificar. Correcto. Incluso también te digo que cuando hay la luz, él se apaga la luz. Correcto. Así que, Y en el día se recarga. Esas son las luces que estamos apostando a utilizar para la iluminación de las vías. Pero en este ¿Cuándo proceso de empezarían esos licitación, despliegues? exacto, ¿cuándo iniciaría? Hay una parte que está en licitación ya. Vamos a ¿Ya iniciar. abierto el proceso? Sí, sí. Vamos a iniciar con primero la iluminación de los kilómetros en los entornos del peaje y luego comenzar a iluminar diferentes tramos carreteros del país. No le voy a decir a ustedes que voy a iluminar todas las carreteras, pero hay partes o tramos todo es un carreteros proceso. importantes que tenemos que comenzar a iluminar y se va a sentir la diferencia de inmediato. Y además hay muchas zonas urbanas que con la iluminación de la ciudad... Pero sí tenemos que invertir en iluminación de Hay vías. un y en mejorar problema su latente en señalización. el país, que son los accidentes de tránsito, una de las principales causas de muertes. Y el gobierno está consciente de que se requieren iluminar esas vías, que se requieren señalizar esas vías. ¿Por qué postergarlo? Porque es un problema que nosotros lo conocemos, que constantemente estamos en las carreteras, ustedes también saben, y es un tema doble vía. Si bien es cierto que el ciudadano en muchas ocasiones comete imprudencias, también por parte de la autoridad debe de dotarse al país de carreteras que sean seguras, que estén iluminadas, para evitar, sobre todo en horas de la noche, este tipo de siniestros. Sí, mira, el Estado debe, y lo está haciendo, invertir en mejorar las condiciones de la vida. Sin embargo, yo hago un llamado a la sociedad de que cuando nos desplazamos en las avenidas, respetemos la ley de tránsito. Porque entonces, la realidad es que hay muchas personas que salen del país y tienen una ley, un marco normativo y los respetan a totalidad. Pero aquí en República Dominicana, yo que estuve en Semana Santa en todas las carreteras, veía una imprudencia cada segundo. Entonces, para que podamos bajar esa cantidad de Y accidentes... poca vio. ¿Cómo? Y poca vio. O sea, para que podamos bajar o disminuir esa cantidad de accidentes y de muertes en accidentes de tránsito, que la mayoría son en motores, es bueno destacar eso. Bueno, de los 32 muertos de la Veintitantos fueron en semana, motores. 26 eran motoristas. Entonces, para poder disminuir eso, eso debe ser una alianza, yo diría, público-social. ¿Por qué? En donde respetemos la ley de tránsito. ¿Por qué una alianza? Porque esos ciudadanos que salen de aquí no hacen una alianza en el estado en que van. Bueno, yo llamaría una Lo que se alianza encuentran es que allá se cumple la ley. al respeto del marco normativo. ¿Por qué no cumplimos la ley aquí? Correcto, eso es, que se cumpla la ley de tránsito, señores. Y lógicamente, nosotros poder seguir dotando las autopistas de agentes de la DGCET para fiscalizar a quienes no las respeten. Y estamos trabajando de la mano con un decreto presidencial del año pasado en el patrullaje integrado mixto, donde haya una patrulla de Comipol, del Intran y de DGCET, haciendo patrulleo para poder fiscalizar a quienes no respeten la ley de tres cosas que tránsito. yo vi en Semana Santa. Para que usted vea cómo vamos normalizando las irregularidades. Detienen a 2 muchachos camino a San Cristóbal y le incautan a los motores. Uno de ellos sube un video quejándose de que lo único que él tenía vencido era su licencia. Y el otro, Nada más. que lo único que él tenía vencido era el seguro. Sí, Por tanto, él entendía que no había razón que para no había detenerlo. razón de detenerlo. Pero después veo 2 tipos montados en un motor sin casco. Las autoridades los paran y el que está conduciendo se queja de un policía que lo está firmando. No me firme, le dice. No me suba después, le dice. Y le saca un cuchillo. Y entonces le saca, no, ese es el de Moca, pero él le saca un carnet. Ah, usted es militar. Sí. Ah, pues siga. Y usted pudo ver todo eso. Lo pude porque está en las redes sociales. Ah, ok. Lo ok. suben en las redes sociales. Entonces tú dices, ¿por qué un militar que está obligado a cumplir la ley se le permite que él ande sin casco, con un pasajero y sin casco, y además reproche al que está haciendo cumplir la ley? Esa es la campaña, esa es la alianza que tenemos que hacer. Respetar la ley de tránsito, Respetar la ley. tanto nosotros, los servidores públicos, No, es que el servidor público está obligado a hacer el ejemplo. totalmente, como la sociedad. Claro. Si se respeta la ley de tránsito, señores, y el gobierno sigue invirtiendo en mejorar la calidad de las vías, pues eso va a reducir de manera significativa. Costos. Pero viendo este tipo de imprudencias, que yo también pude palpar No, en pero Semana además, Santa, todos esos accidentes es imposible le poder cuesta al solucionar. presupuesto nacional, Correcto, materia de salud, sí, una correcto. cantidad enorme. y la inversión también en Báfica, en DGCET y demás. Y Y- las barandas de seguridad, don Percio, o sea, en la carretera, pero yo creo señores, que se la comen. esos ¿Cómo es que le meten diarios eso? nos maltratan las vías y nos maltratan las estaciones de peajes.
O sea, tenemos situaciones también en las estaciones de Y hay peaje. sanciones para No, ellos. no, para mí el que me maltrata un coso de eso me lo tiene que Nosotros pagar. estamos fiscalizando a quienes cometen acciones indebidas en las estaciones de peaje Pero eso o está en quienes, lo o quienes seguro, tienen... porque también el Estado Correcto. ha tenido un descuido en no recuperar esos. Pero hay algún Correcto. tipo de coordinación, por ejemplo, con el Intran, Sí, que definitivamente. permita mejorar ese tipo de controles. Definitivamente con el Intran, con el 911, con la DGCET, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa, estamos trabajando en coordinación para articular de manera integrada esa acción. Usted habló de que el año pasado se recaudaron cerca de 9.000 millones 9.000 y de tantos pesos de millones. y que ahora tienen proyección de unos 12.000 a 14.000 millones. 12.000 millones. ¿Estas recaudaciones son suficientes para intervenir las diferentes carreteras del país? ¿O si queda algunos recursos pudieran utilizarse para otros fines? Ahí yo te quisiera decir, oye, mira, definitivamente con eso financiamos todo, pero no. Realmente se financia con estos recursos las obras que se han priorizado y que se van a seguir priorizando, las nuevas vías. Y yo te podría decir, por ejemplo, que en el día de hoy toda la intervención de la autopista Duarte está siendo financiada con recursos de los peajes. Tú sabes que esas recaudaciones van al fondo de Red Vial y con esas recaudaciones se hacen emisiones para poder salir al mercado y buscar recursos para seguir financiando nuevas obras. Estamos incluso trabajando en un programa de tercer programa de emisión para poder seguir buscando recursos para financiar vías. ¿Quiénes están invirtiendo en esas emisiones? Todos los bancos del país tienen inversiones importantes, la AFP y demás, en el Es decir, fideicomiso de Red Vial. Somos el fideicomiso con mejor valoración a nivel internacional. Por ejemplo, usted dice que este año se van a recaudar 12.000 millones. Sí. ¿Qué capacidad tiene el fideicomiso de endeudarse en base a esa crédito? Porque digamos, el banco otorga un financiamiento que se lo va cobrando en la medida en que va entrando el flujo. Nosotros tenemos capacidad de endeudamiento en un tercer programa de emisión de unos 35.000, 40.000 millones de pesos. Es decir, que ustedes pueden endeudarse más o menos 3 veces lo que es la emisión del año. Con eso buscamos finalizar la intervención de la autopista Duarte, finalizar la circunvalación de San Francisco de Macorís, finalizar la circunvalación de Navarrete, que es una inversión importante, finalizar la circunvalación de Baní. La circunvalación de San Francisco de Macorís, que no la ha terminado, la lluvia. La circunvalación de San Francisco de Macorís, estuve por allá hace unas semanas. Terminar la inversión que se está haciendo significativa en el sur, en Barahona, Enriquillo Pedernales, y poder, ¿por qué no? Y estamos trabajando en eso, identificar nuevas vías que se van a financiar con recursos de RDB. ¿Por qué no colocamos una agenda siempre sobreabundante y tenemos todo como a medio talle y no concluimos? Y no tenemos un sentido más racional de la inversión. Tomamos la obra prioritada y la terminamos. Estamos en eso. Porque Fíjese que toda la que mencioné está en pienso que es construcción. como la gente aprecia el sentido de la inversión. Ese es el objetivo de la gestión del ministro Estrella y de nosotros en RD Vial, y ya ustedes verán en unos meses, por ejemplo, la circunvalación de Baní concluida. Y no sé si pudieron tener la oportunidad de tomarla en Semana Santa, pero es una gran vía, ¿verdad? Que te yo en unos meses debe estar esa listo. vía de San Francisco tiene muchísimos años. Sí, Y cada vez que usted hace retardada una obra, usted la encarece. claro, definitivamente. Y estuve por allá hace una semana y está avanzando, ¿verdad? Sí, pero para su conclusión. sí, solamente la lluvia es la que ha detenido la inauguración de esa. Igual las del sur. Y claramente se han ido finalizando. La ampliación de la avenida ecológica fue financiada con recursos de RD Vial. A la semana de yo entrar a RD Vial, me tocó inaugurarla con el presidente de la República y es una obra conclusa. La circunvalación de Azo igual. O sea, y la verdad es que una circunvalación con mucha calidad. Ustedes que han tenido la oportunidad de tomarla, realmente tiene mucha calidad. Y así va a ser la de Baní y otras que estaremos concluyendo este año o a inicios del próximo año. Este año, ¿cuál sería la agenda de conclusión de obras? Mira, la de Baní debe estar lista en unos meses y seguir enfocando esfuerzos para la conclusión de lo que sería la de San Francisco de Macorís, lo que sería la de Navarrete y la autopista Duarte pudiera seguir avanzando la autopista Duarte. Recuerda que la autopista Duarte, como mencioné anteriormente, si bien es cierto, va a tener muchos avances este año, es una
intervención, señores, integral, completa hasta San Francisco de Macorís. ¿Y para cuándo se proyecta? Porque el tema es que se dan fechas y luego no se cumple con esa fecha y queda el mal sabor de boca en la población de que no se logran culminar Por eso las no voy a obras. dar fechas. Simplemente haremos un esfuerzo en seguir dándole seguimiento, en seguir buscando los recursos necesarios para su intervención y en darle el seguimiento correspondiente a la ejecución de estas obras. En el caso de la autopista Duarte, recuerden que no solamente es una ampliación. Ustedes preguntaron la ampliación, bueno, esa puede tener una fecha de conclusión, pero piensen que también le acabo de comentar de que habrá nuevas intervenciones que están en fase de diseño, como los elevados de la Duarte y demás. Y nosotros vamos a seguir invirtiendo en su iluminación, en su buena señalización. Entonces, es una autopista que es de las más viejas construidas en el país, que tenía más de 30 años sin una intervención efectiva. Hosto, eso es elevado que va hasta Santiago y qué bueno que eso se va a hacer. ¿Se harán por licitación o lo hará el gobierno con recursos? No, sería una licitación y sería financiado con recursos de RD Vial. Okay. Son más intervenciones, más inversiones en la autopista Duarte. Y repito, hace 30, 31 años, señores, no se habían hecho esas intervenciones que la autopista Duarte requería. Entonces, por eso se ha tomado tiempo, pero se irán viendo los avances como ya se ven. Y lo que debemos hacer, y lo que estamos haciendo, es darle su seguimiento continuo para que los frentes de trabajo puedan avanzar como hoy se puede palpar cuando toman la vía. Ahora, muchísimo que hacer, muchísimo que mejorar y seguir asumiendo, ¿verdad?, estos retos con compromiso para poder darle conclusión a todas estas infraestructuras viales que se están desarrollando del gobierno del presidente Luis Abinader. Tengo entendido que en Baní va un peaje. Sí. En la estación de peaje. Sí. El peaje está funcionando. En todas las circunvalaciones va un peaje. Usted sabe que cuando se puso en función de manera provisional en Semana Santa, es que gracias a Dios no hubo ahí ningún accidente. Parece que funcionó bastante bien. Funcionó, descongestionó bastante el sur, todo el sur, y sobre todo ahí Baní, que se arman unos tapones kilométricos de horas. Para llegar a Pedernales habría que pagar 3 peajes. No, porque tú puedes entrar por Baní. Ahora, si decides tomar la circunvalación, pues sí tienes que hacer... Tú puedes decidir tomar el tapón. Bueno, pero que a fin de cuentas el tapón y el gasto en combustible... No, definitivamente. Tú puedes entrar a Baní y no utilizar la circunvalación y puedes seguir por Asua por dentro y no pagar la circunvalación. Bueno, hay gente que hará esa ruta por motivos particulares, pero ciertamente acorta los tiempos de forma significativa. Pero la gente... Una vez a mí se me quejó que pasaba, ir por Samaná por aquí, que digo, no, pero tú te puedes ir por San Francisco. Vente por ahí, que son como 4 horas. Así mismo. Mira, el reto de nosotros seguir invirtiendo en nuevas y mejores vías y RD Vial es un instrumento de recaudación y de generación de recursos para estas intervenciones que son costosas. Pero es importante que la gente sienta el beneficio de la inversión. Correcto. Porque así la gente aprecia el hecho de tener un peaje para tener un beneficio adicional. Pero cuando se tiene todo como a medio tallo, todo está inconcluso. Por ejemplo, usted ha mencionado los elevados de la Duarte, pero la autopista Duarte de aquí a Santiago, solo el centro es un peligro inminente. Sí. El centro, toda esa cañada que han hecho, todo roto. Y esos retornos... Eso nada más invita a que uno se vaya por ahí. Y esos retornos, don Percio, los retornos que son ilegales, son los que provocan la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Por eso estamos enfocados en ir dándole cierre a esos retornos y construir los que realmente se requieren en la autopista Duarte para evitar esos accidentes. Finalmente, y creo que es la Dirección de Alianzas Públicos Privadas que está desarrollando ese proyecto, pero no sé si se ha contemplado la posibilidad de usar fondos del fideicomiso en lo que tiene que ver con la autovía del Ámbar, que fue una de las primeras obras que anunció el gobierno y que ha resultado particularmente difícil identificar el modelo de financiamiento de esa obra. Esa pregunta nunca se queda. El gobierno ha sido muy enfático en muchas ocasiones sobre su deseo de hacerlo. Sí. No, y es necesario. Como diría, porque nunca se queda porque no hay cuarto. Además, yo soy cibaeña. Mira, el Ámbar, yo desde mi experiencia pasada, en mi pasada función, yo fui director titular de un banco de desarrollo. Ahí tratamos de apoyar a las alianzas público-privadas y al gobierno para impulsar este proyecto. Ahora bien, el presidente ha mencionado en diferentes ocasiones el interés del gobierno en la iniciación de esta obra, pero bajo un esquema o bajo un modelo financiero que sea correcto y
que también beneficia al Estado Dominicano en su ejecución. Realmente estos modelos, cuando no son de pura inversión pública, requieren tiempo en su estudio y evaluación para que sean exitosos. Y para evitar experiencias como las que ya hemos tenido en República Dominicana, que por querer hacerlo rápido sale muy caro. Entonces, el actual estatus de la autopista del Ámbar es que sí se está evaluando el modelo financiero para su inicio, ¿verdad? Y de que sí también podría contar con recursos del fideicomiso RD Vial o la intervención del fideicomiso RD Vial para su estructuración. Pero lo esta importante... evaluación va para 5 años. Bueno, yo Uno tengo... entiende que eso como que se ha ido diluyendo. No, La idea, es prioridad, por lo es menos, prioridad para el gobierno y se está estudiando el tema. Eso es lo que podría decir. La verdad que se está estudiando, se está evaluando para encontrar un marco jurídico y normativo y financiero que sea factible para el Estado Dominicano, porque es una inversión importante. Es que ese es un modelo que existe en más de uno, es escoger uno. No estamos inventando nada. Sí. No hay que inventar mucho. Recuerden que esto inició como una alianza público-privada, con una iniciativa del sector privado. O el Estado decidir hacer la inversión y hacer. Entonces lo que estamos evaluando es por cuál vehículo legal nos vamos. Pero recuerden que inició como una iniciativa privada en la alianza público-privadas, en donde no requería inicialmente recursos del Estado Dominicano. Entonces lo que estamos viendo es cuál es el modelo que mejor funciona para desarrollar esta importante autopista que definitivamente va a llevar muchísimo desarrollo a todo el Cibao Norte del país. A propósito de la pregunta de la alianza público-privada, parecería que el dinero privado como que no se ha entusiasmado mucho con la idea de la alianza público-privada, porque al final es mucha filosofía, pero el gobierno acaba poniendo los cuartos. Mire, yo que conozco muy bien la dirección de alianzas público-privadas, diría 2 temas. Primero, hay que mejorar y fortalecer y eficientizar el marco jurídico que regula las APPs en el país para poder generar pepito de inversión del sector privado en diferentes proyectos de interés público y social. Y entiendo que se está trabajando en un proyecto de ley en ese sentido. Pero esa es una ley reciente. Sí, pero tiene todavía muchos nudos legales que te complican hacer un proyecto público-privado. Ahora, lo que hizo el gobierno, los tiempos con la carretera, los tiempos, las garantías y demás. Lo que hizo el gobierno con la carretera Samaná, de alguna manera no desactivó la idea de que el sector privado invierta en esto. Lo que pasa es que eso no es un ejemplo. Si al final vemos cómo se estructuró en su tiempo ese contrato, creo que eso no es un ejemplo que cabe acá, porque eso fue muy costoso para el Estado Dominicano y es una autopista de 2 carriles, de una y una, o sea, y tuvo un costo importante recuperarla y entrar al patrimonio del Estado Dominicano a través del fideicomiso. De alguna manera, cuando usted mete los números, usted pagó por adelantado lo que iba a hacer. Es decir, pero el problema fue la estimación. Exacto. Y sin embargo se ha descartado el mecanismo, que es un mecanismo utilizado en prácticamente todos los países del mundo. ¿Se pudiera pensar en retomar el mecanismo teniendo mejores estimaciones del volumen de vehículos que realmente va a utilizar esas vías? Correcto, definitivamente. Pero sin embargo el gobierno se ha negado a pensar en esa posibilidad. No se ha negado. De alguna manera se satanizó el tema del peaje sombra. Yo no diría que se ha negado. Yo lo que diría es que se está estudiando tanto la ley de alianza público-privada para fortalecerla y regularla, porque hay que fortalecerla, porque si bien es cierto fue una primera ley en el 2020, tiene muchísimo cuello de botella que podrían mejorarse y fortalecerse para generar atracción privada. Y segundo, en el marco de las concesiones, que es un caso, por ejemplo, de la autopista de Samaná, hoy no tenemos un marco de concesiones regulado para poder impulsar estos proyectos. Y ya bajo decreto presidencial del pasado año, se ordenó la creación o la elaboración de un proyecto de ley para elaborar un marco de concesiones que nos permita a nosotros llamar al sector privado con diversos proyectos que podríamos estar estudiando del sector público para su ejecución. Es un tema normativo. La legislación de las concesiones fue eliminada bajo el contexto de que la creación de la ley de alianzas públicas privadas suplía esa necesidad. Sí, pero fíjate que el año pasado, cuando el presidente mandó a elaborar una ley de marco de concesiones que está trabajando incluso la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, en algunas
del APP podría ir regulada o enmanada en proyectos específicos, y la de concesiones pues también tendría ahí un abanico de oportunidades interesantes. Muchísimas gracias, Hostos. Pero aquí lo que deseamos es suerte. ese peaje y sombra es lo que benefició al país. Miren, porque había que pagar 1.300 pesos de peaje, ahora solamente se paga 600. La población lo se importante benefició. es que todos los proyectos que se ejecutan del sector público o con participación del sector público sean verdad exitosos y que vayan en beneficio también del sector público, que es lo importante. Que están trabajando en fortalecer esas leyes, esos marcos normativos, y sí hay apetito del sector privado en invertir en proyectos de interés. Bueno, muchísimas gracias. Señores, Gracias a despedimos ustedes. a Hostos Rizic, director del Fideicomiso RD Vial. Gracias por haber estado con Gracias, nosotros, muchísimas Hostos. gracias. Llegamos también al final de esta entrevista simultánea por los grupos del Medios Telemicro. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima.